Víctor, muchísimas gracias por tu reflexión. Me parece que estamos logrando dar continuidad, tal como lo habíamos planificado, a pasar desde el diagnóstico ambiental a escala global, las dificultades de la transición energética y la revelación, la aceptación de que no se trata de un problema técnico. Y ahora tú nos estás planteando la necesidad de pensar en un proyecto alternativo, en la construcción de una forma de sociedad, de una forma de civilización, de una forma de vinculación humana distinta, que requiere necesariamente de referentes. Necesitamos recuperar el papel de la ciencia. Quiero retomar tu discurso justo en donde nos lo estás dejando para cerrar la mesa, pero necesito tu ayuda, Víctor. Por favor, tómame tiempo para que tenga el mismo que ustedes, 12 minutos, y después de eso me avisas para que tenga un cierre eh, un cierre de 2 o 3 minutos más. Un momento, por favor. Les voy a compartir una presentación. Muy bien. Corre tiempo. Listo. Bien, lo que yo quiero argumentar, dando seguimiento a lo que han prestado mis compañeros, es precisamente cómo son necesarias ciertas transformaciones culturales muy profundas para que podamos encontrar una salida a esta crisis civilizatoria. Retomando el planteamiento de Víctor respecto a la necesidad de construir una alternativa con referentes importantes, debo señalar que desde mi punto de vista, uno de los grandes riesgos es creer en las falsas soluciones. Y el capitalismo verde es quizás la más falsa de estas falsas soluciones. La idea de que podemos lograr una transición hacia energías renovables, abandonando el patrón de combustibles fósiles y con ello solucionar el problema del cambio climático, resulta verdaderamente ingenuo. No podemos pensar que esa puede ser una salida porque eso no atiende en definitiva el problema central de nuestra civilización, que es el crecimiento exponencial. Tenemos por un lado, dentro de la estructura de poder global, a intereses representados en términos sociales por una masa creciente de pensamiento escéptico en términos muy negativos, me refiero al negacionismo sobre el cambio climático, pero yo quiero poner el acento en que el negacionismo no se limita al negacionismo sobre cambio climático. En realidad hay muchos niveles de negacionismo y el capitalismo verde es en sí mismo otra forma, otro nivel de negacionismo. No niega el cambio climático, pero niega los límites a la expansión del sistema. Y eso es también una forma de negacionismo. Por lo tanto, esta alternativa de la que nos hablaba Víctor y que tenemos que construir conjuntamente requiere de la aceptación de la inviabilidad, de la insostenibilidad del sistema vigente. Y para aceptar la transición hacia la construcción de una civilización alternativa, de una civilización distinta, quiero presentarles una reflexión a partir de una escena de una película que desde hace muchos años me impactó demasiado. Esta película, llamada La escalera de Jacob, tiene una escena en la que el protagonista llega a consulta con su quiropráctico con un dolor insoportable y le pregunta que si va a morir y el quiropráctico intenta tranquilizarlo diciéndolo que no es algo grave, ¿no? Que de una hernia discal nadie se ha muerto. El protagonista manifiesta un dolor terrible y señala que estaba en el infierno, que no quiere morir, pero que todo lo que vislumbra es dolor. Y es que hay que entender el contexto de la película. El problema no solo es la hernia de disco. En realidad, el protagonista ha estado viviendo un infierno creciente que el espectador no alcanza a comprender por qué es tan doloroso. Así que el quiropráctico se convierte en una especie de ángel que empieza a relajarlo y le pregunta si ha leído a Eckhart, un teólogo medieval. El protagonista, lleno de dolor, responde que no, y entonces el quiropráctico pasa a explicarle la importancia del pensamiento de Eckhart. Y le dice, ¿sabes qué dijo? Bueno, Eckhart también afirma que vio el infierno. Y dice, lo único que arde en el infierno es la parte de ti que no quiere irse. Tus recuerdos, tus apegos, los queman todos, pero no te están castigando, están liberando tu alma. ¿Okay?
Finalmente, le realiza el procedimiento que lo alivia, el dolor desaparece y entonces el quiropráctico cierra su reflexión señalando: si tienes miedo de morir y te resistes, verás que los demonios te arrancan la vida. Pero si has hecho las paces, entonces los demonios son en realidad ángeles que te liberan de la tierra. Es solo una cuestión de cómo se mire. Eso es todo. Así que no te preocupes, ¿de acuerdo? He retomado esta escena porque voy a cambiar los diálogos. Seguramente algunos de ustedes pondrán la cara del gatito preguntándose de qué nos están hablando. Con los diálogos cambiados, quiero presentar la escena en estos términos. Llenos de dolor nos preguntamos, ¿nos vamos a extinguir? Y alguien sabio nos responde, ¿por una pandemia? Seríamos los primeros. Pronostican el colapso, no quiero morir, todo es incierto. Somos nosotros angustiados por la situación. El quiropráctico nos alivia. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Cassandra? ¿Cómo puedes ir por la vida sin saber de Cassandra? Relájate. Cassandra veía el futuro. ¿Sabes qué dijo? Dijo que lo único que sufre en el colapso es la parte de ti que no quiere dejar la actual civilización. Tus privilegios, tus prejuicios, tu estresante aspiracionismo, tu ridícula competencia por estatus. Todo se destruye, pero no como castigo, sino como liberación. Viene el procedimiento de alivio y entonces nuestro ángel continúa. Si tienes miedo del colapso y te resistes, todo será una gran tragedia. Pero si has hecho las paces, entonces el colapso es en realidad la posibilidad de construir algo mejor. Es solo una cuestión de cómo se mire. Eso es todo. Así que no te preocupes, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué propongo? Bien, los minutos que me quedan los voy a dedicar a reflexionar acerca de este diagrama sobre los lazos de retroalimentación de un patrón de colapso para explicar qué es lo que realmente podemos hacer. En este esquema podemos ver tres lazos de realimentación que desencadenan una dinámica de colapso. El primero de ellos es el crecimiento. Y en una economía capitalista de crecimiento exponencial, a mayor crecimiento económico, mayor actividad económica que promueve un mayor crecimiento. Este primer lazo de realimentación ya nos lo explicó claramente Lula. Es el crecimiento insostenible del capitalismo. ¿Por qué es insostenible? Porque nos lleva a una mayor demanda de recursos. Si nosotros fuéramos suficientemente conscientes o si no tuviéramos esta capacidad de desplegar nuevas tecnologías, de crear instituciones jerárquicas y explotadoras, detendríamos nuestra demanda de recursos. Pero dado que tenemos esta capacidad de explotarnos a nosotros mismos, de colonizar nuevos territorios, de expandir este poder por medio de los combustibles fósiles que descubrimos, entonces generamos no esta estabilización que tendría que operar en todos los sistemas naturales, sino que lo que ocasionamos es una nueva dinámica llamada sobreexplotación. Destruimos la base material mediante la sobreexplotación, que sería el equivalente al concepto ecológico de capacidad de carga. La capacidad de carga tiene un patrón de reproducción de recursos, pero llega un momento, cuando hemos rebasado la huella ecológica de la que nos hablaba Lula, en la que empezamos a destruir la base material de los recursos. Esto en ocasiones, en el ambiente colapsista, se denomina como colapso catabólico, cuando una sociedad empieza no solamente a consumir en exceso, sino a consumir la base que genera los recursos. Este es el gran riesgo que veía Marx en la civilización capitalista, el proceso de degradación de la propia base reproductiva. Así que en estas condiciones, el colapso parece ser inevitable. ¿Cuál sería la forma de intervenir? La forma de intervenir para romper con estos lazos de realimentación sería detener las dinámicas de sobreexplotación. Y detener dinámicas de sobreexplotación lo podemos hacer no de manera completa, no de manera utópica, idealista, no de manera perfecta, pero sí lo podemos hacer mediante algo que está en nuestras manos y que podemos denominar políticas de cuidado. Quiero plantear la idea de que las políticas de cuidado pueden ser verdaderamente revolucionarias en reducir este patrón de sobreexplotación que se complementa con el patrón de crecimiento exponencial que nos ha llevado a esta crisis civilizatoria.
¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de cuidado? Me gustaría establecer una diferencia importante entre dos actitudes ante la vida. La primera sería la del hedonismo, vivir buscando placer. La otra posición sería la de la eudoamonia, es decir, la idea de buscar la prosperidad y la idea de darle sentido a nuestros actos por sí mismos y no por sus resultados, no por el prestigio que puedan darnos, no por la acumulación de riqueza que pueda generar. Estas dos, estas dos actitudes ante la vida son radicalmente distintas. Y antes de que se piense que estoy proponiendo algo en un nivel individual o en el marco de una ideología liberal, una especie de discurso de superación personal en donde yo señale el cambio está en uno mismo, tú puedes construir un mundo distinto, que son ideas que rechazo por completo. No, lo que yo estoy proponiendo es la idea de una transformación conjunta de las personas, porque esto solamente puede ser un trabajo colectivo, en el que las políticas de cuidado apunten en primer lugar al saneamiento de nuestras enfermedades emocionales y de nuestras propias enfermedades fisiológicas. Somos personas profundamente enfermas, somos personas profundamente perturbadas por un sistema que no solamente es explotador de la naturaleza, sino explotador de nuestros cuerpos y de nuestras emociones. Estamos sometidos a un permanente estrés por una dinámica de competencia que nos impone patrones de comportamiento a pesar de hablarnos de un discurso de libertad. Somos presas de una dinámica social destructiva y eso solamente puede paliarse con políticas de cuidado. Ahora bien, estas políticas de cuidado necesariamente tienen que ser colectivas, no pueden ser individuales. Y hay múltiples corrientes políticas en curso, no solamente frente a la crisis civilizatoria, sino desde hace mucho tiempo, que apuntan directamente a las políticas de cuidado como la base de la transformación. No solamente el ecologismo, cuando logra transitar de la idea del cuidado de la naturaleza a la idea de una convivencia sostenible dentro de las dinámicas naturales, apunta a esta política de cuidado, sino también el propio ecologismo cuando nos dice no podemos conformarnos con la idea de una vida sostenible, tenemos que aprender a curar lo que hemos destruido. Tenemos que dar paso directamente a las políticas de regeneración porque eso es el proceso de restauración de la capacidad de carga de nuestros ecosistemas. No solamente dejar de sobreexplotarlos, comenzar a restaurarlos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo desde nuestra pequeñez individual podemos participar en algo tan grande? El otro movimiento de políticas de cuidado que está teniendo un enorme crecimiento en los últimos años es el feminismo. Y el feminismo apunta directamente a la idea de que culturalmente se ha impuesto una división del trabajo en las políticas de cuidado. A las mujeres se les ha impuesto la tarea de cuidar y a los hombres se nos ha dotado del privilegio de ser cuidados. Esto es una generalización. Gracias, Víctor. En 2 minutos cierro. Esto es, por supuesto, una generalización. Habría que entrar en los detalles, pero efectivamente es así. Gran parte del problema de nuestra civilización es que los sujetos que tenemos como referentes de personas exitosas, de personas competitivas, de personas de liderazgo, los empresarios, incluso los científicos, los políticos, los líderes, los hombres de negocio, la imagen de la masculinidad hegemónica, son personas que se niegan a aceptar su responsabilidad dentro de las políticas de cuidado. Y lo que tenemos que hacer es comenzar un proceso de transformación cultural profunda en el que todos y cada uno de nosotros pasemos por un reconocimiento de nuestros privilegios, por una exploración de la forma en que las dinámicas sistémicas destructivas del planeta también destruyen nuestro cuerpo y nuestras emociones, podamos pasar a políticas colectivas de saneamiento mutuo, viéndonos como iguales, viéndonos como prójimos, y esto no tiene ningún sentido religioso. Somos seres vinculados, interdependientes y ecodependientes. Y finalmente, pasar a asumir que tenemos la responsabilidad de restaurar y de ayudar a curarnos mutuamente. Solamente transitando en un proceso de revolución cultural
podremos estar en condiciones de crear a los sujetos necesarios que construirán una dinámica alternativa cuando estos lazos de realimentación de patrón de colapso se nos hagan más evidentes. En resumidas cuentas, desde lo que conozco desde hace una década, lo que he aprendido en GTEC, lo que he aprendido en diversos colectivos en los que milito, es que en realidad el patrón de colapso está muy avanzado y no tenemos condiciones para evitarlo. Lo que sí tenemos, en definitiva, es la posibilidad de esta transformación cultural a un nivel individual y colectivo para sanar, para aprender a construir algo alternativo, y me parece que es ahí en donde deberíamos empezar a poner la atención. Con esto cierro mi intervención. Gracias. Y ahora le regreso la palabra a Viviana para que ella modere la dinámica de preguntas y respuestas. Gracias.